Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este vídeo totalmente casero en el que vamos a estar hablando un poco de cómo tenemos que apretar tanto el core, cómo tenemos que respirar durante los ejercicios, cómo tenemos que apretar el suelo pélvico para aprender a ese cinturón abdominal que nos sirva de protección y no como un riesgo más para lesionarnos. Sin más dilación, vamos con ello, vamos con el vídeo y voy a empezar este vídeo desmintiendo y hablando sobre un mito muy común que siempre se ha dicho de que siempre tienes que estar apretando el suelo pélvico, siempre tienes que estar apretando el core, siempre tienes que estar controlando muy bien la respiración durante la ejecución o durante la técnica o durante la serie o durante el ejercicio, como lo quieras ver. Eso no es totalmente cierto o es parcialmente verdad, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta de que sí que es muy importante controlar bien la respiración, tener cierta tonicidad, cierto tono muscular a la hora de realizar los ejercicios en la zona del core, apretarlo de cierta forma, ¿vale? Controlar bien el suelo pélvico, por supuesto, muy importante, pero no es fundamental o no es, digamos, que tengas que estar todo el rato durante toda la serie, por ejemplo, si son 12, 15, 20 repeticiones durante toda la serie, teniendo que estar apretándolo muy fuerte, ¿vale? No tiene por qué ser así, no tenemos por qué llegar a ese extremo. Dicho esto, sí que es cierto que cobra bastante importancia a la hora de realizar los ejercicios, seguramente porque principalmente ese cinturón abdominal, toda esa zona lumbar, abdomen, como he dicho, suelo pélvico, diafragma, van a ayudar a formar como, yo suelo explicarlo en las formaciones, como un tonel, imagínate un tonel de vino, en el que siempre por la tapareda, tanto por arriba como por abajo, vamos a tener suelo pélvico, diafragma y alrededor toda esa pared que nos va a ayudar como aislante, que nos va a ayudar como a generar presión para que no se generen fugas de fuerza y entonces es cuando corramos riesgo de lesionarnos. Entonces, ¿cómo realizamos esto? Como he dicho, no hay que estar apretándolo siempre, sino que nosotros de forma involuntaria tenemos que aprender a apretarlo en función de cómo de alto sea o cómo de alta sea la resistencia que tenemos que vencer, ¿vale? Entonces, es decir, si nosotros tenemos una resistencia muy bajita, estamos en las primeras repeticiones de una serie que vamos a hacer 20 repeticiones, que en las primeras repeticiones no tenemos mucho esfuerzo, no es necesario apretarlo al 100%, ¿vale? No tenemos que estar todo el rato pensándolo. Pero sí que es cierto que tenemos que aprender a apretarlo y a contraerlo de forma involuntaria. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo vamos a ver en este vídeo de forma muy, muy breve. Uno, empezando por arriba, empezando por la respiración, por el diafragma, por la tapadera del tonel de vino, por así llamarlo, vamos a aprender a cómo y cuándo tenemos que respirar. Normalmente lo que solemos hacer es excéntricas muy lentas. Por ejemplo, yo estoy sentado, estoy haciendo un curl de bíceps. En la fase excéntrica es cuando no tengo que realizar tanto esfuerzo. En la fase concéntrica, en este caso, sería cuando tengo que realizar más esfuerzo. En esa fase excéntrica, lo que voy a hacer va a ser coger aire. Voy cogiendo aire. Aprovecho esa fase excéntrica más larga, más prolongadas, esas pausas en los cambios de fase excéntrica a fase concéntrica para coger mucho aire y poder hincharme al máximo posible. Cuanto más me hincho, más presión puedo generar en ese core, en ese cinturón abdominal y más estabilidad me va a dar, ¿vale? De hecho, es uno de los mayores trucos que utilizan los strongman, los forzudos esos, a la hora de levantar muchísimo peso, es ese control abdominal y ese control de la respiración, del suelo pélvico, del diafragma, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar lo que se le llama la regla de la E, expulsar el aire o expirar cuando realizamos el esfuerzo. Por eso tantas E's en la frase, por eso se le llama la regla E. Es decir, yo estoy haciendo un curl de bíceps o yo bien, ya sea estoy haciendo una sentadilla en la que yo cuando bajo es cuando cojo aire y en la subida, que es cuando tengo que realizar el esfuerzo, es cuando expiro, cuando suelto todo el aire, es cuando lo suelto de una. En un curl de bíceps, por ejemplo, yo tengo la mancuerna, voy cogiendo aire en toda la bajada, en toda la fase excéntrica, pero en la subida expiro, suelto el aire porque es donde mayor esfuerzo realizo. Eso sería por la parte del diafragma. Por la parte de toda la pared abdominal, todo el cinturón de core que se le llama, que al final no deja de ser toda la zona lumbar, cuadrado lumbar, erectores espinales, también transverso del abdomen, musculatura profunda del abdomen, recto abdominal, oblicuos. Por la parte del abdomen, por así decirlo, por la parte del core, que es como esa pared del tonel de vino que recubre todo, que hace que el vino no se salga por los lados, no es necesario estar apretándolo siempre una contracción máxima porque eso nos va a suponer muchísima fatiga, va a hacer que nos cansemos más y va a hacer que en cierto modo nos desconcentremos antes y podamos soltar o perder la presión antes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente cuando cojamos aire, mantener un poquito de presión, como cuando hacemos fuerza, aunque suena un poco chistoso, a tirarnos un pedo, pues exactamente igual.
un poquito de presión que nos va a ser más que suficiente. Incluso cuando vayamos aumentando las cargas o vayamos aumentando la intensidad a lo largo de una serie que nos acerquemos a esas últimas repeticiones, el cuerpo nos va a pedir solo aumentar esa presión. Entonces, si nosotros llevamos bien la respiración acorde con la ejecución del movimiento, además de apretar bien el abdomen, nosotros solos notaremos como en unas repeticiones lo apretamos más porque es necesario apretarlo más porque la intensidad es mayor o la carga es mayor, y en otras repeticiones lo apretaremos menos porque la intensidad es menor o la carga que estamos moviendo es menor y no tenemos esa necesidad de tener que estar apretándolo un montón por toda la fatiga que conlleva, ¿vale? Y por último vamos por la parte de abajo del tonel. Hemos visto el diafragma, que sería como la tapadera del tonel, toda la pared abdominal, que es oblicuos, transverso, todo ese cinturón abdominal, que es toda la pared del tonel. Y por último vamos a ver la parte de abajo del tonel que hace que el vino no se salga por abajo, que es a lo que nosotros le llamamos suelo pélvico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el suelo pélvico? Por lo general el suelo pélvico se suele ver, nos solemos encontrar más problemas en mujeres, generalmente por el embarazo, en mujeres mayores también y en hombres mayores. Sobre todo, lo que pasa con el suelo pélvico es que no solemos tener un control consciente según van pasando los años o en muchos casos en las mujeres por el parto, por todo el daño que conlleva el embarazo, más particularmente el parto, se suele perder mucha fuerza en el suelo pélvico y mucho control en el suelo pélvico. A la hora de apretar el suelo pélvico tienes que entender una cosa. Imagínate como cuando te pones unos vaqueros y quieres subirte la cremallera de los vaqueros, que es como que apretas y coges aire. Es ese mismo gesto, ¿vale? De hecho, se puede practicar muchísimo cuando estás orinando, cuando estás yendo al baño y quieres cortar el chorro. Es exactamente el mismo gesto, apretar el suelo pélvico se contrae y entonces la orina se corta, por así decirlo. Es un ejercicio que suelo mandar mucho a cuando tengo yo en mi nicho dolores de espalda y quiero que aprendan a controlar el suelo pélvico, le digo, bebe mucha agua cada vez que vayas a orinar, quiero que lo hagas en 3 tramos. Pues puede sonar un poco chistoso, pero es verdad. Quiero que orines, pares 2-3 segundos, orines, pares 2-3 segundos y orines. Y es una muy buena forma de ser consciente de qué es lo que haces cuando apretas el suelo pélvico. Entonces ya tendríamos todo completado. Lo dicho, el suelo pélvico tampoco es necesario estar apretándolo siempre, ¿vale? Pasa lo mismo que con la pared abdominal. Con toda la zona lumbar o como con la pared de vino que hemos dicho, del tonel de vino. Cuando nosotros nos vamos acercando más al fallo, nos vamos aumentando más la intensidad, la carga es mucho mayor, según apretamos el abdomen, contraemos un poco el suelo pélvico. No tenemos que estar siempre contrayendo el suelo pélvico. Eso, con la coordinación de la respiración, sé que al principio es un poco complicado. Yo lo que suelo hacer es pedir a las personas que se graben de frente para poder verle la respiración y la boca. En caso de cuando trabajamos en el centro de entrenamiento con embarazadas y demás, hacemos lo mismo, nos fijamos mucho en las barrigas y en la boca, coordinando esa respiración con ese trabajo de apretar bien la musculatura del core y a la vez apretar bien toda la parte del suelo pélvico, tendríamos todo el tonel de vino, toda la zona más del tronco más central, ese core que se le llama, totalmente cubierto, tanto la parte de arriba, la tapadera, el diafragma, toda la pared abdominal, que sería la pared de vino, que es la pared, perdón, del tonel que no hace que no se salga el vino, y justo por debajo tendríamos el suelo pélvico que hace que no se derrame. Sí que es cierto que son muchas cosas, tan solo no hace falta que pongas todas en prácticas a la vez, tan solo yo te recomendaría que para ponerlas en prácticas coge un peso que sea bastante liviano, con el que te puedas hacer 20-25 repeticiones y repetición a repetición ves concentrándote, ves realizándolo e intenta acercarte bastante al fallo. Verás como poco a poco vas a tener esa necesidad de tener que apretar un poquito más la barriga para no echarte para atrás, para no coger inercias, mientras apretas barriga controlar el suelo pélvico y la respiración va a ir sola. Ya verás como poco a poco lo consigues. Nada, hasta aquí el vídeo, que no quería que se me fuera mucho tiempo, se me han ido casi 10 minutos de vídeo. Espero que te haya servido esa explicación, que creo que te va a servir muy bien para poder aprender un poco cómo controlar la zona del core durante los ejercicios y que va a ayudar muchísimo a evitar dolores de espalda. Por cierto, que no se te olvide, muy importante, si vienes de Instagram viendo este vídeo, mándame un mensaje, coméntame ya sea por el vídeo de YouTube, por el mensaje de Instagram direct, qué es lo que te ha gustado de este vídeo, qué es lo que más te llevas, si te ha gustado o no, y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo.